Hola, buenas tardes. Soy la psicóloga Antonella Gali de la Clínica Ricardo Palma y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es el acoso escolar o el bullying. ¿Qué es el acoso escolar o el bullying? Lo vamos a ver a continuación en esta exposición. El acoso escolar o bullying es un tipo de violencia que recibe un estudiante en la escuela por medio de maltrato físico, puede ser verbal y psicológico. El estudiante suele ser hostigado, puede dañar su salud mental, le quita el deseo frecuentemente de entrar a clases, de ir al colegio, pudiendo ocasionar una fobia escolar. La fobia escolar es cuando el niño, el adolescente, no quiere ir al colegio y no quiere asistir a las clases. Podemos observar ahora que los chicos han regresado de la virtualidad a la presencialidad, ya en el 2022 ha habido más acoso escolar que años anteriores, ¿no? Y años antes de la virtualidad. La mitad de las agresiones pueden venir a ser también de profesores. Muchas veces me ha pasado que han llegado consultas chicos o chicas donde me relatan de que en el pasado han tenido profesores o profesoras que han minimizado su trabajo, que le han dicho que no van a ser productivos en la vida, ¿no? Y todo eso también viene a ser un acoso escolar, o sea, hay que estar no solamente atento a lo que los otros compañeros pueden decir, sino también a lo que los profesores están diciendo a los alumnos. Y vemos por qué hay mayor acoso escolar en estos años, porque vemos que los chicos han tenido 2 años en que han estado prácticamente en la casa. Entonces no han desarrollado ciertas habilidades, no saben cómo, si te gusta a alguien, cómo le llamas la atención, o puede ser muy brusco, puede ser muy tosco, o de repente no sé cómo expresar mis emociones, mis sentimientos, porque no lo he hecho. Entonces, a la hora que se han juntado, vemos que ha habido como que más complicaciones en el área de querer integrarse los compañeros, entre chicos, chicas y entre amigos, ¿no? Ahora, vemos que alrededor del 75% de los estudiantes han sido víctimas de agresiones por parte de alguno de sus compañeros. Es alto, ¿sí? Suele suceder en el aula, puede ser durante las clases, pueden darse también en el patio, en los baños, también en la movilidad escolar. Puede ser que no sea de su salón, pero que sea de un año mayor o de 2 años mayores y que sea en la movilidad escolar, ese tipo de bullying o acoso escolar. Y también puede darse a la salida del colegio. Entonces, cuando vayamos a indagar, tenemos que indagar por diferentes ambientes, aparte del salón, que pueden darse el acoso escolar. El acoso escolar usualmente entre los alumnos ¿cómo se vienen a dar? Puede ser mediante insultos, mediante burlas, mucha minimización, ¿no? O sea, ¿no? Apodos, pueden ser golpes, pueden ser chismes, ¿no? Y vemos que entre el 40 y 50%, o sea, casi la mitad de los chicos que reciben este tipo de maltrato no buscan ayuda, ¿no? Y esto es alarmante. Los estudiantes con diferencias físicas suelen ser los más afectados. Por eso es muy importante la inclusión y la aceptación de las diferencias. El acoso puede llevarse en diferentes formas. El acoso escolar o bullying puede ser directo o indirecto. Directo es mediante que el otro niño les insulte, le pegue, lo agrede físicamente, pero hay otro tipo de acoso escolar que es a través del acoso indirecto. ¿Cómo se da esto? Es que no molesto a la persona de manera frontal, pero empiezo a esparcir, por ejemplo, rumores de esta chica, de este chico, a las espaldas, le digo mentiras,
o de repente escribo cosas en su muro, ¿no? Indirectamente lo estoy acosando. O lo excluyo, simplemente le digo a mi grupo de amigos y amigas que no le hablen, le digo de que hay algo malo en él o en ella, que mejor se alejen. Entonces lo comienzo a excluir, ¿no? Entonces son formas indirectas de acoso escolar. Dentro de las formas de acoso hay el acoso que es el acoso físico. El físico puede ser mediante que los chicos se empujen, ¿no? Se pateen con puñetes, ¿no? O puede ser que se le roben las cosas de los chicos, le roban su comida, le roban su lonchera, su cartuchera, o se las rompan. Vemos que pueden romper también sus uniformes o sus utensilios escolares, las reglas, los lápices, ¿no? Es decir, toda la violencia física es una forma de acoso o bullying, ¿no? O también puede ser que lo obliguen a hacer cosas, se obliguen quizás obligación por ejemplo, a hacer cosas asquerosas, o que lame el piso, o que haga algo como ciertos retos, si no puede ser, se le puede pegar. Es decir, son formas de acoso a nivel físico, de daño físico. Otra forma de acoso puede ser el tipo verbal, ¿no? Es el que se da apodos, ¿no? El que se da rumores, el que se habla mal de la persona para que las personas lo hagan a un lado, ¿no? Puede ser el verbal mediante amenazas: si no haces esto, nadie te va a querer, nadie va a parar contigo, te vamos a excluir, te vamos a sacar del grupo, ¿no? Mediante chantajes, ¿no? O puede llegar a minimizar a la persona. Y otra forma de acoso es mediante la exclusión social. Es decir, hacemos la ley del hielo, no le vamos a hablar a este compañero o esta compañera, porque como a mí me hizo algo, o de repente le gusta a alguien que me gusta a mí, entonces nadie le va a hablar. O si de repente no hizo lo que yo quería, entonces como una persona siempre hay alguien que un poquito manda en el grupo, hace que lo excluyan, ¿no? O puede ser que lo discriminen porque tenga algún problema físico, o le discriminen por la tez de la piel, o le discriminen por las tallas, o de repente por la ropa que llevan, o por la cartuchera, o por la mochila que llevan, ¿no? O por el dejo que tienen. Entonces hay diferentes formas que pueden excluir porque los chicos empiezan a discriminar y empiezan a rechazar. Otra forma de acoso es el ciberbullying, ¿no? En el cual vemos que los chicos mediante fotos o mediante mensajes chantajean. Mira, esta foto que la saqué, la transformé y hago un meme y se lo paso a todas las redes, todos se burlan. O de repente escribo en sus redes y escribo y me burlo, o a veces crean estas páginas ficticias donde se burlan de otros chicos sobre sus comentarios físicos, o también a veces en cuanto a su aspecto, en el ámbito también sexual. O sea, muchas cosas, hay mucho tipo de acoso, porque también pueden haber en el cual están acosando de manera sexual a uno de los compañeros o compañeras, mediante el WhatsApp. Entonces, mediante amenazas. Todo ese ciberbullying, pues también es necesario que sea intervenido, ¿sí? Y por eso es que los padres siempre es bueno que estén atentos y al tanto de las redes sociales de sus hijos, es decir, qué están posteando, y revisar también cuáles son sus amistades para evitar el tipo de acoso que puede darse, para ver qué cosa intervenir, qué cosa hacer, qué está sucediendo. ¿Cuáles son las señales que hay que notar? ¿Cómo sabemos que hay un estudiante que es víctima de acoso escolar o bullying? Vemos que es un chico, es un muchacho, o es un niño o niña que no quiere ir al colegio, que inventa excusas, que dice que se siente mal, que tiene fiebre, que le duele la barriga, que le duele la cabeza, ¿no? O si va al colegio,
está yendo constantemente a la enfermería para evitar ir a clases o para que simplemente lo recojan del colegio y lo lleven a casa. Entonces, cuando está pasando esto muy a menudo, hay que indagar y decir, ¿qué está pasando con mi hijo? ¿Por qué no quiere ir a su colegio o por qué quiere pasar el menor tiempo posible en su colegio? Es posible que puede ser víctima de un acoso escolar, ¿sí? Hay que estar al tanto también si regresa al colegio con arañones o con moretones, de repente con la ropa rasgada, o de repente con los utensilios rotos, su mochila rota, su cartuchera rota, o su lonchera, ¿no? Obviamente el chico o la chica o el niño o niña no quiere hablar del tema, simplemente inventa excusas, que se rompió, que me caí. Y vemos que cuando hay ese tipo de acoso no es una sola vez que recibe un arañón. Vamos a ver que eventualmente va a haber consecutivas de arañones o de cosas que vienen rotas. Entonces hay que estar al tanto de eso, ¿no? Y también podemos ver si es que vemos que era un chico o una chica que tenía buen rendimiento escolar y empezamos a ver que decaen sus notas, que ya no está estudiando, que ya ha perdido ese interés en el colegio. También podemos observar que se puede aislar, ¿sí? Que otra señal que podemos ver es que no se junta con sus amigos de colegio, que en las fiestas o cumpleaños no lo están invitando. Entonces hay que ver qué está sucediendo ahí, qué está pasando, por qué es ahí este tema que nuestro hijo se está aislando de sus compañeros de aula, de colegio. Y podemos ver también que puede presentar otro síntoma que vemos es que puede presentar ansiedad, ¿no? Se come las uñas o puede ser que se le afloje el estómago y vemos que justamente tuvo un incidente en el colegio, ¿no? O no controla la orina, o vemos que en los niños más pequeños, chicos, empieza a mojar la cama. Entonces, ¿qué pasa? Que también podemos observar que el niño que tiene acoso escolar, a la larga, al no poder interactuar con sus amigos, al sentirse inútil, disminuido y no poder disfrutar de sus estudios, puede llegar a deprimirse. Y si un niño se deprime, ¿cómo lo podemos saber? Porque es un niño irritable, es un niño que le cuesta dormir las noches, es un niño que está muy sensible, llora con facilidad, que ha cambiado el apetito, o bien está comiendo mucho, con mucha ansiedad, o vemos que simplemente no quiere comer, que se aísla, que ha dejado de hacer las cosas que le gustaba. Si le gustaba pintar ya no pinta, si le gustaba tocar un instrumento musical lo deja de lado, ¿no? Y vemos que el niño puede tener muchos pensamientos negativos, es decir, minimizarse a sí mismo, pensar que nadie lo puede comprender, ¿no? Y es importante notar estos síntomas para evitar que se pueda complicar. ¿Cómo es observar si tenemos un estudiante que es un agresor, ¿no? Vemos que este tipo de estudiante es poco empático porque no es capaz de ponerse en lugar del otro, no busca comprenderlo, entender qué está sintiendo, cómo la está pasando, más bien disfruta molestar al otro porque recibe mucha atención de los otros compañeros. Le gusta ser el protagonista y que los demás lo admiren o vean en él un ejemplo a seguir. Entonces, no se intimida ante los castigos, ¿no? Disfruta rebelándose contra las autoridades y no asume la responsabilidad de sus acciones. Muchas veces no son castigados y al no recibir ciertos límites, continúa siendo un agresor y no cambia, tampoco pide disculpas, porque sabe que no va a haber consecuencias a sus acciones y más bien tiene reforzadores positivos como el protagonismo y como los otros compañeros que pueden llevar un sentido de admiración. ¿Cómo podemos intervenir frente al bullying o el acoso escolar? La intervención tiene que ser multidisciplinaria. Se debe incluir la institución educativa junto con el manejo de los profesores, porque ¿qué pasa? Que si nosotros solamente vamos a ver a los padres y no los profesores, ¿qué pasa en ese sentido? A veces uno piensa en esta idea de que no son solo cosas de chicos y ya se les va a pasar,
Pero si es que un profesor, por ejemplo, se acostumbra a que el agresor minimice a otro estudiante, no lo lleva a dirección, no le llama la atención, el agresor en el aula va a seguir minimizando, va a seguir haciendo bromas. A veces pasa que sin querer los profesores pueden ser burnout o agotados, es decir, están tan cansados que simplemente prefieren simplemente hacer la vista a un lado o ya simplemente dejar que suceda y que pase porque el solo esfuerzo de tener que constantemente estar castigando o llamar la atención a este agresor resulta ser muy irritante. Entonces hay que ver también que el trabajo tiene que ser a través de profesores, donde si detectan de que hay este problema, haya medidas disciplinarias de la institución educativa y sea informado de las acciones que está teniendo el agresor frente a la persona o este niño que es víctima. Por eso también es importante los tutores, que los niños tengan ciertos tutores, es decir, que haya la confianza en que el niño pueda referir sobre cómo le está yendo las clases, qué tal le está yendo con sus compañeros. Por eso es la importancia del tutor. El tutor se tiene que intervenir para que haya esa confianza en que le relate lo que le está sucediendo. También es importante en los psicólogos, porque así los tutores pueden referir a psicología y que vean qué intervención hay que tomar en cuenta tanto en el agresor como en la víctima de la agresión, ¿no? Entonces, como vemos, no son solo cosas de chicos, porque si uno no hace nada y no interviene, la víctima puede llegar a deprimirse y la depresión en algunos casos puede llegar al intento suicida. ¿Por qué? Porque por los pensamientos se vuelven tan negativos que sienten que ya no hay futuro para ellos o que ese futuro es tan aversivo que ya no quieren vivir en él. Entonces es importante una intervención inmediata. Y también hay que intervenir porque si el agresor no se le castiga, no se trabaja la intervención para que eso cambie, puede llegar a ser sociópata. Esto quiere decir que se acostumbra a transgredir las normas sabiendo que no va a haber algo que lo detenga. Entonces va a ir escalando y no solamente va a amonestar a alguien, sino va a amonestar a dos, o de repente va a empezar a hacer delincuencia como robar. Entonces todo eso va aumentando si solamente lo tomamos como cosa de chicos. Hay que intervenir. Entonces, ¿qué otras maneras podemos intervenir? Desde la institución educativa hay que fomentar la convivencia escolar desde pequeños y la aceptación de las diferencias, ¿sí? Hay que construir vínculos seguros y positivos que integren a todos los estudiantes. Es decir, ahora se hacen programas donde hay integración de las diferencias, de que la aceptación que todos los niños pueden ser diferentes, inclusive la diferencia de piel, la diferencia de raza, de culturas, las diferencias también en cuanto a sensibilidad, las diferencias también en cuanto a que hay algunos, y también ver que cada quien es único e importante. Es decir, no decir, bueno, este chico destaca por esto, bueno, es bueno, pero también decir que todos también somos valiosos e importantes. Desde pequeño tenemos que entonces enseñar la aceptación de estas diferencias y buscar espacios y dinámicas donde desde pequeñitos desarrollen el sentido de la empatía. Es decir, miro y observo y voy descubriendo cómo sé que el otro está afectado, porque le enseñamos a los niños desde pequeños a observar el rostro humano. Cuando una persona está triste, cuando está afligida, cuando está molesta, que observe si lo que yo digo tiene una afectación hacia el otro. Entonces, ahí desde la observación del otro empieza la empatía. Cuando me doy cuenta que el otro está afectado, entonces busco cambiar o busco hacer algo para que se sienta bien. También tenemos que enseñar las habilidades sociales. Muchos de los chicos al estar en el encierro no saben expresar sus emociones, no saben cómo dirigir sus frustraciones, y entonces hay que enseñar habilidades de asertividad y sociales. ¿Por qué? Porque el agresor a veces puede sentirse amenazado o celoso porque, por ejemplo, hay un niño estrella, un niño que
que siempre saca las mayores notas y la profesora lo consiente, ¿no? Y este agresor no le dice, profesora, no me parece justo que solamente reconozca al alumno, y en vez de expresar lo que siente, decide, por ejemplo, agredir al niño que se porta bien. ¿Por qué? Porque le da cólera, le da rabia y no expresa que realmente le parece injusto que solamente ese niño se le toma en consideración. Entonces, el enseñar al agresor formas de comunicarse es importante para disminuir también la agresión. Y también aquel que es agredido a que exprese y haga un alto y aprenda a defender sus derechos asertivos. Es decir, no estoy de acuerdo con que me estés agrediendo. Si lo dices o si haces esto, yo voy a tener que decirle a la profesora, no estoy de acuerdo. Es decir, también tiene que aprender a defenderse, porque el agresor tiene que aprender que hay límites en que no puede traspasar al otro. Hay que reforzar también el autoestima en todos los estudiantes. También es importante que se detecten, o sea, por eso que es tan importante que hayan psicólogos clínicos dentro de las instituciones educativas, porque si hay un problema psicológico individual o quizás familiar que puede estar alterando, ¿no? Puede ser que hay un niño que esté muy retraído, entonces, ¿por qué? Porque está pasando por un problema familiar y sea más objeto del acoso de otros compañeros que lo excluyen más, o puede ser también que el niño esté pasando por una transición, una separación de padres, problemas porque ha fallecido alguien de su familia, y puede ser que esa reactividad se conduzca a una agresión hacia otros porque está rebelándose, porque ya nada le importa. Entonces tenemos que ver, o puede ser que también haya un familiar agresor dentro del hogar y que se repiten ciertos patrones y que necesita también la familia una ayuda psicológica o psiquiátrica para la intervención. Entonces hay que hacer también un cero tolerancia al acoso escolar dentro del aula y también del ciberbullying. Y la manera de intervenir es también enseñar a través del ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero que mis alumnos sean empáticos, yo tengo que también ser empático con mis alumnos. Si yo como padre quiero que mis hijos piensen en las otras personas, tengo que pensar también en las otras personas. Desde pequeños gestos, por ejemplo, puedo estar en mi auto, alguien me pide algún tipo de ayuda, ¿no? Y yo me puedo ser empático y ayudar a esa persona que me está pidiendo ayuda con alguna moneda, con algo de comer, ¿no? Entonces estoy siendo empático, estoy interviniendo ante una necesidad. Pero si yo bruscamente lo que hago es, siento ese hostigamiento y simplemente maltrato mal a las personas que buscan mi ayuda, estoy enseñando con un mal ejemplo porque no estoy enseñando sobre la empatía y ponerse en lugar del otro, ¿no? Y además la forma también de enseñar es que es uno tener que poner límites. Como padres, por ejemplo, si es que yo no digo lo que pienso o si hay en el hogar un tipo de agresor y no le pongo límites, obviamente mis hijos tampoco van a poner límites cuando se encuentren con algún tipo de agresor. Entonces también la enseñanza de la asertividad viene desde casa. Uno tiene que poner límites para que los hijos también aprendan a poner esos límites. Y hay que evitar los siguientes mensajes. Por ejemplo, ¿no? Yo a tu edad mandaba al grupo, yo era el que dominaba, porque los chicos quieren imitar y quieren mucho la persona de los padres. Entonces pueden repetir ciertas historias o ciertas de acoso escolar de sus padres, lo vuelven a repetir a veces cuando ellos están en el colegio. O, por ejemplo, mensajes como demuéstrales que tú mandas, ¿no? La gente sensible no llega a nada. Entonces, cuando, por ejemplo, ponte que sea un niño que tenga mucha sensibilidad y en la casa se le dice, no llores, el sensible no llega a nada, no te atrevas a poner sensibilidad, está mal. Ese niño es sensible y está tan contenido que, ¿qué pasa? Que cuando llega al salón y se encuentra con otro niño que es sensible, pero que en su familia le permiten la sensibilidad, lo que hace es lo agrede. ¿Y por qué lo agrede? Porque en casa ha sido agredido bajo su propia sensibilidad. O sea, como no le permite ser sensible, puede llegar a agredir a aquel que vea sensible por imitación desde el hogar. Entonces hay que estar atento a los mensajes que le estamos dando a nuestros hijos. Entonces la sensibilidad
es algo que te lleva a ser empático y que te lleva a ayudar a otras personas. La sensibilidad es buena, ¿sí? La sensibilidad lleva al arte, lleva a ayudar a otros seres humanos, hace del mundo un mundo mejor, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos hacer? Hay que estar presentes, es decir, para que los niños puedan salir de este acoso escolar, tanto de los agresores como las víctimas, tenemos que estar, saber estar. No solamente estar, sino saber estar. Si yo estoy con mi hijo y digo, ok, lo recojo, pero estoy todo el día en la computadora y cuando salimos a pasear estoy todo el día con mi celular, no estoy realmente presente, no sé lo que le está pasando a mi hijo, no sé si está sufriendo en el colegio o si está haciendo sufrir a otro, no sé. Simplemente lo acompaño, pero no sé estar. Entonces hay que aprender eso, ¿sí? Entonces, sé parte de la vida de tus hijos, ¿no? Eres quien lo va a ayudar a ser una buena persona, que de adulto sea un buen ser humano. Y eso depende de lo que tú hagas en tu presente. Como profesor, hay que enseñarle a los alumnos y a que ellos sean sus mentores, a que puedan sacar lo mejor de ellos mismos, que puedan adueñarse de su sensibilidad, de que puedan ser asertivos, de que puedan tolerar las diferencias, de que no está bien corregir si es que no está bien cuando ven que están disminuyendo a otros, ¿no? Ser un buen mentor y estar presente, no solamente es enseñar materias, sino estar presente en la vida de sus alumnos. Y como institución educativa, es importante que desde pequeños se les desarrollen los valores, la tolerancia, la benevolencia, la empatía, la inclusión social y la valoración de todas las personas por igual, ¿no? ¿Y cómo se intervienen? Con talleres, con programas, con libros que enseñen, porque los chicos desde pequeños pueden incentivar la lectura con libros que enseñen sobre la igualdad, sobre la empatía, sobre los valores. ¿Y cómo podemos ser a nivel comunitario? Podemos desarrollar la difusión de la equidad y la bondad hacia las demás personas, evitando los prejuicios y las críticas minimizadoras hacia los demás. O sea, evitemos estar constantemente minimizando al otro. No, que tú no haces bien esto, no, que esto por la forma que te vistes, no, que tú eres muy sensible. Dejemos de estar disminuyendo a los demás. Y sobre todo en el ciberbullying, ¿no? Muchas veces, hay muchas personas que ponen comentarios negativos mediante las notas, las personas, si alguien se siente cómodo en su cuerpo y la otra persona le dice, no, a mí no me gusta, y minimiza, evitemos eso. Todos somos valiosos por igual, todos somos importantes, ¿sí? Y hay que hacer notar esto, y así el bullying va a disminuir. Bueno, espero que les haya gustado esta presentación, y si tienen alguna pregunta, voy a estar deseosa de poder contestárselas. Bueno, claro, la pregunta es, doctora, ¿cómo saber cuándo debo involucrarme porque a mi hijo no le gusta que me meta? Bueno, pasa eso en que nuestros hijos pueden ser muy reservados, ¿sí? Pero si son reservados es porque no han llegado a esa confianza, porque les falta quizás pasar más tiempo individual. A veces sucede que pasamos tiempo en familia. Es decir, sale papá, mamá, los dos hijos, todos juntos. Pero no hay ese espacio en que pueda tener esa confianza. Entonces, creemos ese espacio en que de repente, fíjate qué le gusta. Si le gusta dibujar, le gusta pintar, le gusta la música, le gusta ir a la playa, le gusta surfear. Haz una actividad con tu hijo que le guste y al tener ese momento a solas, eso va a ir haciendo que vaya despertando ese deseo de ir contando algo. Porque directamente no te lo van a contar, pero indirectamente, mientras están haciendo algo que les gusta en el tiempo, va a ir soltando. Y eso va a ayudarte mucho a saber lo que le pasa y a poder ayudarlo.
Doctora, ¿cómo podría lograr un momento de confianza para que mi pequeño pueda abrirse conmigo? ¿No? Vemos que es casi la misma pregunta anterior, porque sí, sucede que los chicos se reservan. Por ejemplo, otras cosas que pueden hacer es, puedes contarle cuentos, o sea, busca cuentos en el cual haya temas escolares, temas de aulas, y de manera unitaria de repente pueden ir al parque, pueden ir a un pequeño restaurante, le compras una tortita y haces este preámbulo donde leen el cuento y por ahí le puedes decir, cuéntame, ¿no? Y a ti te pasa como este personaje es igual, es diferente. Entonces por ahí puedes entrando para ver si es que hay un problema en el colegio a través de las historias, porque el niño es muy imaginativo. También puede ser a través del dibujo, ¿no? Se ponen a dibujar de acuerdo a lo que han leído en el libro y a ver qué cosa puede suceder a partir de los dibujos, lo que él saca y a entenderlo. Es muy importante que se sienta comprendido y que no forzarlo, porque mientras más lo fuerza, dime, el niño se retrae. O sea, hay que darle un tiempo para que se vaya soltando. Y eso no es solamente me siento un día a leer con mi hijo, o sea, consecutivamente tengo que construirlo en el tiempo. Doctora, buenas noches. Gracias por su ponencia. No, gracias a ti por escucharme. ¿Cómo puedo ayudar a mi niño a manejar su ansiedad? Lo que hay que ver es qué es lo que está causando ansiedad tu hijo. Si ves que se siente ansioso por ir a las clases, hay que indagar qué está sucediendo, ¿sí? Si es que hay un tema con algún profesor, porque hay chicos que se intimidan con los profesores o hay chicos que se intimidan con los compañeros. Entonces hay que averiguar y ver si es que vemos que es consecutivo en el tiempo. También puede ayudar buscar ayuda psicológica, ¿no? Porque a través de los psicólogos de niños muchas veces exploran a través del juego, a través del dibujo, qué es lo que le está sucediendo y puede ser un aliado. O sea, no tenemos que pensar que todo es la responsabilidad de los papás. A veces ayuda externa, como un psicólogo o una psicóloga, es un elemento esencial porque ayuda a que se vaya soltando y eso también puede ayudar a que se suelte contigo y te da pautas para manejar, ¿no? Porque la terapia te puede enseñar técnicas de relajación o ver que haga algún deporte para que tenga disminuir su ansiedad o ver qué pensamientos negativos puede tener que le está ocasionando ansiedad. Doctora, mi niña fue víctima de bullying por una amiga y la he llevado al psicólogo, pero no veo cambios, se ha alejado de sus amigas. Sí, eso es una pena porque vemos que muchas veces los niños que son víctimas de bullying se minimizan a ellos mismos, bajan su autoestima y para que vuelvan a confiar les toma un tiempo, ¿no? Entonces yo lo que te sugiero es que converses con el psicólogo, ¿no? Para que te diga cómo va el avance. De repente el avance puede ser paulatino, no solo sesión, necesita un poco más de tiempo, pero quizás también lo que podrías hacer es busca una actividad que a tu hija le guste mucho y que sea fuera del colegio para que en un contexto nuevo tenga la oportunidad de hacer nuevas amigas. Entonces, al ser algo nuevo, puede ser que se suelte y eso después ya lo generalice dentro del colegio. Pero la idea es que tengas esas amistades y si no las ha podido, aprovecha el verano. Ahorita viene el verano y puedes encontrar de repente le gusta el baile, le gusta el ballet, le gusta la música, el teatro, ¿no? Entonces de repente encuentra una forma de que hacer algo que le guste y amiguitas en común que le va a gustar lo mismo que a ella. Esto puede ser para empezar. Buenas tardes. Disculpe, ¿el bullying puede darse de parte del docente? Sí, yo he tenido pacientitos que me han contado retroactivamente que ellos no les gustaba para nada su colegio porque les había tocado profesores que le decían, tú no vas a llegar nada porque tú no estás prestando bien atención. O sea, cuando tienen problemas a veces no los detectan y pueden llegar de manera sin querer herir, ¿no? Y decir tú no vas a llegar, si no pones de tu parte no vas a llegar a nada. Mira, y comparaciones, ¿no? Mira, deberías ser como tal persona o como este otro alumno que estudia, se esfuerza, tú no lo estás haciendo, si no haces eso no vas a llegar a nada en tu vida. Mira, y muchas veces estas diferencias que de repente puede ser que uno de los alumnos sea muy destacado deportivamente, pero no sea reconocido, o en música o en otros aspectos, y entonces viene sí el problema del bullying
por parte del docente. Entonces, acá es muy importante también que cuando se hay una evaluación a nivel educativo, no solamente se evalúen a los chicos, sino también evalúen la percepción de los chicos a los docentes. O sea, es decir, que hay una evaluación de 360 grados. Ok, a otra pregunta. Buenas tardes. ¿Cómo se debe tratar al niño que ha recibido agresión física por parte de un compañero del salón y qué medidas se debe tomar con el colegio? Sí, es muy importante que se hable con el colegio porque cada colegio debe tener su protocolo de intervención. El protocolo de intervención tiene que ser a nivel de tutor de aula, a nivel de los compañeros del salón, la persona involucrada, la víctima, el psicólogo del colegio y la institución educativa para ver qué es lo que se va a implementar, qué es lo que se va a hacer, porque la idea es que se trabaje en conjunto, con los padres también, con el tutor o con el sistema educativo, ¿no? Entonces, el colegio es importante que se tome medidas, ¿no? Y en este caso, ver cómo puede ser para que esto se integre o si es que sucede en el caso, quizás para que no tenga, en cierta manera, contacto continuo con esta persona hasta que se empiece a arreglar la situación, ¿no? Porque lo que queremos evitar es que la víctima siga con constantes agresiones y no quiera ir a clases o no quiera ir al colegio, no se quiera comprometer con los estudios por el agresor, ¿no? ¿Cómo hacer o actuar para que los padres del agresor acepten lo que hace su hijo a los otros? Porque cuando el docente llama la atención, el agresor se hace la víctima. Acá vemos que es importante y ¿qué sucede? Que a veces los padres no se pueden dar cuenta de que el acoso escolar, si no se interviene, estamos criando hijos que transgredan reglas y pueden llegar a ser sociópatas. Y eso va a involucrar a la familia. O sea, si yo no desarrollo la empatía de mis hijos y no trabajo en que hagan una carta de disculpas, por ejemplo, en el caso de mi hijo menor, que tiene 6, ha cumplido 7 años. Un momento una niña lo arañó, él dijo sin querer, pero, por ejemplo, ¿qué pasó? Que la niña, los padres le hicieron hacer una carta de disculpa con un dibujo de disculpa, ¿no? Y se disculpó, ¿no? Lo sentía mucho, no lo quería hacer, no fue su intención. Y hubo una parte de aceptación, parte de mi hijo, y se volvieron a ser amigos otra vez. Pero eso porque hubo involucramiento de los padres, ¿no? Y si los padres, que es del agresor, no influyen en la empatía, eso también va a acarrear problemas en la propia familia, porque va a transgredir normas, porque no va a obedecer a los padres, porque va a querer recibir todo lo que quieren y no va a haber límites. Entonces, si no se trabaja eso, la propia familia va a estar involucrada de manera negativa a futuro. Entonces es importante trabajarlo definitivamente. ¿Es recomendable que la víctima le enfrente al agresor? ¿Es recomendable que la víctima de acoso escolar tenga una contención no individual, sino se sienta que está siendo soportado por el tutor, por el sistema educativo, por la psicóloga, ¿no? Y que sea intervenido de parte de tanto de la víctima como del agresor? O sea, es importante, sí, como he mencionado en la ponencia, que los niños aprendan habilidades sociales para defender sus derechos y defender, eso no puedes hacer. O sea, esto no lo puedes hacer, lo dijo la profesora, o simplemente esto, porque los niños tienen que también aprender a defenderse y a poner límites. En cambio, si es que el niño simplemente no pone los límites, también lo que va a ocurrir es que el agresor va a continuar hasta que alguien le ponga un límite. Por eso que es importante que el niño le ponga el límite, pero que también el sistema educativo y los padres también le pongan límites. Doctora, ¿cómo orientar a los niños de que informen estos actos de bullying? Porque muchas veces pueden ser tildados de soplones, tanto el niño acosado como el compañero que defiende. Si lo que vemos es que sucede que el 50% más o menos, la mitad de los niños no tienen miedo a decir no, me van a ver mal si yo digo que me está molestando,
o no quiero que lo amonesten, o no quiero que lo reprendan, ¿no? O puede complicarse la situación si lo reprenden, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es un sistema de educación continua. Siempre estar fomentando los valores continuamente, de que hay cosas que se pueden hacer los otros compañeros, hay cosas que no, y es importante también recurrir a tu tutor. O sea, la importancia del mentor como con confianza. ¿Por qué? Porque si bien hay que explicarle a los niños, mediante estos estímulos visuales educativos, que uno tiene el derecho de reclamar cuando alguien te está ofendiendo, acosando, hostigando, y que eso no está mal, porque si no, no le vas a enseñar al niño que está mal lo que hace. Entonces tú lo que haces es un ejemplo para que el niño deje de hacerlo. Entonces, por tanto, es importante decirle que le estás haciendo un bien a la hora que estás haciendo que él asuma su responsabilidad. Si mi niño y su agresor se pelean físicamente, ¿qué debo hacer? ¿Fomentar el diálogo o permitir que mi niño se defienda peleando si su agresor es muy maltratador? O sea, lo importante, como hemos dicho, es el trabajo multidisciplinario. Obviamente, si vemos que está en el colegio, está sucediendo esto, no debería haber agresiones en el colegio. Eso quiere decir que no hay supervisión, o sea, no hay supervisión educativa. Tiene que haber una supervisión, así como cuando uno, por ejemplo, cuando uno está en una entidad recreativa, vemos que hay asistentes hasta de seguridad. Entonces, quiere decir que en todos los ámbitos del colegio tiene que haber monitoreo, en los patios, cerca fuera de los baños, cerca a las salidas, en los recreos, tiene que haber alguien que monitoree, porque no puede ser que esto se dé y que nadie se dé cuenta en el colegio. Entonces, un monitoreo constante de lo que sucede en los alumnos es importante. ¿Por qué? Porque ahí la intervención educativa es importante. Y esa intervención va a llamar al psicólogo, va a llamar a los padres, porque está ocurriendo en el colegio. Entonces, es una responsabilidad en la que el colegio tiene que hacer algo frente y evitar que suceda. ¿Qué recomendaciones puede indicar para desarrollar habilidades sociales en aquellos chicos con personalidad introvertida y se sepan defender? Bueno, los chicos que son, porque vemos que hay personalidades más extrovertidas sociales, hay chicos que son más inhibidos y les cuesta más expresar sus emociones, sus sentimientos, ¿no? En este caso hay talleres que solamente el verano puedes encontrar de habilidades sociales para niños, de habilidades emocionales, ¿no? Tanto para niños que suelen ser un poquito ofensivos o para niños introvertidos, ¿no? Y también, por ejemplo, el teatro, el clown, el teatro, son habilidades naturales donde el niño se pasa por tener que estar y ser centro de atención, tener que hablar alto, tener que expresarse, tener que ponerse en personajes, porque vemos que a veces cuando uno es inhibido, tengo que asumir un personaje, ¿no? Para de repente dar esta exposición, para enfrentarme a mis amigos. Entonces, el hecho de hacer clown, teatro, también puede ayudar a desarrollar habilidades sociales. Buenas tardes, doctora. ¿Cómo se debe tratar al niño que ha recibido agresión física por parte de su compañero de salón? ¿Debo alejarlo del niño agresor? El agresor le pide disculpas por lo ocurrido y por ello minimiza lo que le hizo. ¿Sería llevar tratamiento psicológico y qué medidas tomar con el colegio? Ahora, hay que ver la constancia. Por ejemplo, como yo explicaba en el caso de mi hijito menor, ¿no? El niño, la niña lo arañó, le pidió disculpas, una carta y no volvió a pasar. Entonces vemos que fue una agresión física, pero sin intención. O sea, sin intención de volverlo a repetir porque fue un acto impulsivo, ¿no? Si vemos que el agresor fue solamente una sola vez y no se dio más y se disculpó, como dice, se pidió disculpas, entonces, ¿no? Y ya en su casa le hablaron, hizo que se disculpara, entonces entendemos. Pero si vemos que es algo repetitivo, de todas maneras tienen que intervenir a nivel educativo y ver qué está sucediendo. Este salón necesita más charlas sobre los valores, ¿no? Les ponemos películas que hablen sobre la empatía, cuentos, qué más podemos hacer para que desarrollen este tipo de valores, ¿no? Doctora, buenas tardes. Mi hija presenta todos los síntomas de bullying. ¿Usted recomienda conversar con los papás de la niña, ya que no ve un progreso por parte del colegio y está en 10º grado? Bueno, si vemos que, el colegio de todas maneras
tiene que hacerse responsable, pero si vemos que hay confianza con los padres, quizás a veces invitarlos, por ejemplo, a un picnic ¿no? Y, por ejemplo, y entablan una empatía con los papás o con la mamá que está cuidando, y vemos que de repente creamos espacios para que los niños también interactúen entre ellos, puede hacer que esto también se disipe, porque muchas veces estos niños que no saben cómo comunicarse, a veces es importante que a través del diálogo y la observación de cómo interactúan socialmente los papás, lo pueden imitar. Entonces también en este caso sí podría, si quieres, también hacer una salida con los papás, y no para incriminar, sino para quizás disfrutar, o sea, hacer una actividad donde se integren, donde puedan llegar a ser quizás amigos, ¿no? Bueno, muchas gracias. Hemos tenido un montón de preguntas, ya por acá me dicen que ya no podemos ir con las preguntas por el tiempo, pero agradezco a todos los que se han conectado. Y bueno, me pueden encontrar en la Clínica Ricardo Palma como la psicóloga Antonella Gali, también en las redes sociales, y los invito también, si desean, a leer mis 3 libros. El primero se llama Sé Feliz, el segundo Tú Importas, que es el autoestima, que también recomiendo para los jóvenes, y si es que vemos que nuestros hijos han pasado por un tema difícil del duelo, es ese libro último que he sacado que se llama Te Acompaño. Bueno, nos vemos en la siguiente y les mando muchos besos. Hasta luego.